Damos gracias al Señor que Él nos ha permitido en esta mañana poder congregarnos y alabar y adorar su nombre. Gracias al cantante, gracias a los músicos. Les pido que pasen con el resto de la congregación. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, que nos apresuremos a venir a la palabra de Dios, que creo que estamos hambrientos, ¿verdad? ¿Cuántos anhelan en esta mañana la palabra de Dios? Si usted de verdad tiene un sentir, y usted, Señor, por favor, háblame, Señor, de verdad yo necesito algo de ti. Dios puede incluso hacer a un lado las limitaciones de este hombre incapaz y adueñarse Él de este lugar, adueñarse de estos labios, adueñarse de esos oídos, adueñarse de todos estos corazones y hacer una obra en nosotros, ¿verdad? Muy bien. Quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo 13, en el verso 20. En San Lucas capítulo 13, en el verso 20, vamos a encontrar una parábola donde Cristo compara al reino de los cielos con algo. Y espero que en esta mañana podamos hablar de eso. En Lucas capítulo 13, verso 20, al verso 21 leemos así en el nombre del Señor. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, Padre, con temor y temblor, porque entendemos, Señor, que tú tienes, Señor, una obra que hacer en nuestros corazones y que la capacidad humana, Señor, más bien es un estorbo. Yo quiero hacerme a un lado, Señor, recordando lo que tu mensajero enseñó, que un don es la forma que tiene un hombre de hacerse a un lado para que Dios haga la obra. Concédeme ese don en esta mañana, que yo pueda desaparecer y que seas tú el que hable en esta mañana, que seas tú el que responda a la palabra en esta mañana allá en esas bancas, Señor, en esas sillas, Señor, y que tú hables de tal forma al corazón de tu hijo o de tu hija, Padre, que tú llegues a ese punto, a ese lugar profundo en el corazón, donde esa fe espontánea pueda despertar, ser avivada, que sea un fuego, como decía aquel ejemplo, que no se puede apagar una casa en llamas cuando hay un viento impetuoso que está avivando ese fuego. Trae tú el viento recio del Espíritu Santo y aviva el fuego en esta casa, Señor, en este lugar donde nos encontramos. Y por cada persona, Señor, que se haya encontrado con esta transmisión en las redes, en los medios virtuales, Señor, en estas redes sociales, te pedimos que tú hables a los corazones conforme a la mucha necesidad que hay en el pueblo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Tomen asiento, por favor. ¿Notaron? Es una pequeña parábola la que hemos escogido hoy para traer la enseñanza, para traer la prédica. Es la parábola en la Cristo está comparando al reino de los cielos. La palabra reino nos habla de un gobierno, de un dominio, de un señorío, de que hay alguien que manda, ¿verdad? En aquella famosa oración perfecta, como se le dice a la oración del Padre Nuestro, en esa parte que dice, venga a nosotros tu reino. Lo que estamos diciendo es, Señor, que tú gobiernes aquí. Que tú seas el que manda en esta vida. Entonces, vean a Cristo que está comparando al reino de los cielos, que es el gobierno de Dios en sus hijos. Lo está comparando con una mujer que tomó y escondió escondió levadura, puso levadura en 3 medidas de harina, hasta que todo se hubo fermentado. Entendemos que cuando hallamos a una mujer en las Escrituras, como en el caso de esta parábola, Dios está hablando, ¿qué es lo que tipifica a la mujer en la Biblia? Iglesia. Claro, hay una mala mujer, ¿verdad? Por eso tenemos una gran ramera en Apocalipsis, que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. Pero también hay una novia que se ha preparado y se ha vestido de lino fino, de lino finísimo. ¿Por qué? Porque está hablando
de que hay una iglesia verdadera y que hay iglesia falsa también. Ahora, esto no es de que cierta denominación es la iglesia falsa o de que esta iglesia es la iglesia verdadera. Eso sería muy infantil si lo viéramos desde ese punto de vista. Entendimos, fuimos enseñados por el ministerio de ese tiempo final, ese mensaje que Dios nos ha dado, que dentro de la estructura de la iglesia, de toda la iglesia, los dos espíritus, el espíritu de Cristo y el espíritu de Anticristo, se encuentran operando. ¿Y qué es lo que nos fue enseñado? Hace pocos días lo cité, creo que fue el domingo pasado. El día que esta novia se dé cuenta de quién es ella se volverá un ejército invencible. Ella discernirá los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia y enfrentará al espíritu de Anticristo, lo resistirá. Y el diablo se verá completamente contrarrestado. Entonces, sí, cuando hablamos de mujer, hablamos de iglesia. Ahora, ¿qué carácter tiene esta mujer? ¿Quién es esta mujer que escondió la levadura en 3 medidas de harina? Vea que Cristo dice, lo está comparando con el reino de los cielos. Entonces no es cualquier mujer. Y no habla de cualquier iglesia tampoco. Está hablando de la novia de Jesucristo. Esta mujer escondió 3 medidas de harina, escondió levadura en 3 medidas de harina, perdón, que va a ser una fermentación para el tiempo del fin. Es un proceso que se está gestando sin que lo podamos ver. Sencillamente fue escondido. Hay un mensaje para ir hablando de los elementos de esta. Vamos a ver los elementos de esta parábola pieza por pieza, parte por parte, para poder luego ver un cuadro más amplio. En esta parábola tenemos la levadura, tenemos la harina, tenemos la mujer y tenemos el proceso de fermentación. En el mensaje predicado el 28 de noviembre del 65, en la mañana, llamado El único lugar provisto por Dios para la adoración, en el párrafo 187, el mensajero dice, muy bien, noten, esto trae a plena vista a Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento es un tipo de Él. Todas las fiestas, todas las adoraciones, todo. Aún la ofrenda de harina fue un tipo de Cristo. Piensen eso. La harina es Cristo, pero ese es Cristo en un estado muy específico. Para ser más claro, esta harina que es Cristo se refiere a la palabra. Cristo es la palabra. Ustedes saben que el capítulo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, y este verbo estaba con Dios, y este verbo era Dios, y este verbo se hizo carne. Tengo aquí un par de citas de los párrafos 42 y 43 del mensaje Elías y la comida ofrecida, donde se habla de los elementos de la harina, el aceite y todo esto, pero voy a enfocarme en la harina. Dice en el párrafo 42, ahora, la harina, todas estas cosas tienen un significado. La harina representó a Cristo. Cristo era la comida ofrecida. Cuando ellos molían la harina para la ofrenda mecida, dice, para Cristo, lo cual era Cristo, la ofrenda mecida en el Antiguo Testamento. Ellos la molían con un cierto tipo de piedra para moler, hasta que cada pedacito de harina debiera ser cortado exactamente igual, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ustedes recuerdan cuando algunas de las escuelas de los profetas allá no sabían diferenciar entre calabazas y chícharos, dice él, y echaron algunas calabazas silvestres en una olla de chícharos para cocinar, y ellos clamaron, hay muerte en la olla. ¿Se acuerdan que eran calabazas venenosas? Elías ¿qué tomó? Harina. Tomó un puñado de harina y la echó en la olla y dijo, coman. ¿Qué hizo la harina? La harina en la olla lo cambió de muerte a vida, de una fuente de muerte a una fuente de vida. Esa es la misma cosa que es en esta mañana. Cuando hay muerte en su vaso, dice, Cristo derramado en su vaso lo trae de muerte a vida. Cristo hace la diferencia, viniendo dentro del corazón humano. Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento y también da vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a muerte.
Dice el párrafo 44, ahora, ella cogió la harina, la cual representó a Cristo, y Cristo es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, cada vez vamos a ir reinterpretando más y profundizando más en esta parábola, que son 2 renglones. Hay tres medidas de harina en las que fueron escondidas dentro de ellas una levadura. Entonces hay 3 medidas de harina que representan a Cristo. Y ustedes saben que Dios se perfecciona en 3, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Dios es perfecto en 3. Así que nos damos cuenta de que esta harina de lo que está hablando es de la palabra, la harina de la palabra. Si pudiera, aunque ese no es mi mensaje de esta mañana, en el mensaje de Elías de la comida ofrecida se habla de los elementos de la torta que Elías le pidió a la mujer, a la viuda de Sarepta. Dice que le dijo que le hiciera una torta cocinada en el rescoldo. Y esa torta lo que tenía era nada más harina y unas gotas de aceite. Ahora, esa harina, la mezcla si a usted le dan una pelota de harina, usted se va en Costa Rica le dicen pega, ¿verdad? Le va a dar una indigestión. Se va a enfermar. Pero esta mujer sabía cómo tomar la harina, mezclarla con unas gotas de aceite, lo cual ya le daba ese aceite virgen, de oliva virgen, le daba otra contextura y luego la preparaba en el calor del rescoldo, ¿verdad? Estaba preparada, era una comida preparada. Y eso es lo que significa que nosotros podemos tomar aquí la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que representa el aceite? ¿Ustedes saben qué representa el aceite en la Biblia? ¿Cómo? El Espíritu Santo, correcto. Ahora, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si nosotros tomamos esta palabra con nuestra intelectualidad, con nuestra mente natural, nos vamos a ver hallados entre la espada y la pared y condenados, sin posibilidades de salvación. Esta semana compartí un pensamiento que encontré por ahí de unas palabras de Lutero que me gustaron mucho, que decía, me vi a mí mismo y dije, es imposible salvarme. Vi a Jesucristo y dije, es imposible perderme, ¿verdad? Depende de qué esté viendo usted, ¿verdad? Entonces, si usted aborda esta palabra con su mente natural, está perdido. Pero si unas gotitas de aceite del Espíritu Santo ungen y vivifican esta palabra, ahora esta es una torta que se puede comer. Ahora esto es algo delicioso que nos va a sustentar. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías comió la torta que el ángel le preparó allá bajo el enebro, allá en el desierto? Corrió 40 días y 40 noches con la fuerza que le dio ese alimento. Eso es lo que puede hacer por nosotros la palabra de Dios cuando es vivificada, cuando nos nutre. Muy bien. Pero entonces, la harina representa la palabra de Dios. Ahora, la cuestión más delicada, donde ustedes tienen que tener un poquito de paciencia conmigo y prestar mucha atención para que no malentiendan, porque yo voy a tratar de decirlo varias veces y decirlo despacio, para que penetre. Pero yo quiero que usted ponga atención y abra su corazón y diga, Señor, no permitas que mi razonamiento me estorbe para poder recibir lo que tú tienes para mí. Abro mi mente, abro mi corazón, ayúdame a recibir la palabra. Abra su corazón en esta mañana. La parte más delicada es poder entender qué es lo que tipifica, qué es lo que significa la levadura. Porque si nos vamos a la historia de cuando los discípulos en Mateo 16, de cuando los discípulos le dijeron al Señor que el pueblo lo seguía por más pan, y Cristo dijo, cuidados de la levadura de los fariseos, vamos a pensar que la levadura es algo necesariamente malo. Tenemos que verlo con calma. Muchas personas piensan que la levadura es algo completamente malo. Ahora, hay una levadura que es mala, y la palabra de Dios nos está previniendo de ella. Es la levadura de los fariseos. Esa levadura ni la toque, aléjese de ella.
Existe una levadura maligna de la que debemos alejarnos, la levadura de los fariseos. En Mateo 16, versos 6 y versos 11 y 12, voy a traer esas dos citas, nos relatan cuando los discípulos de Cristo cuando Cristo alimentó a una multitud y la gente venía por el pan y Cristo les decía, ustedes vienen porque comieron y se saciaron, por eso vienen. Y cuando iban en la barca y estaban los discípulos discutiendo acerca del pan, Cristo les dice en Mateo 16, 6, dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces ellos pensaron, como estaban hablando de pan, ellos pensaron que estaba hablando de esa clase de levadura. Luego en el verso 11 de Mateo 16, el verso 11 y 12 dice, es una pregunta, dice, ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Así que para los fines de esta prédica en esta mañana vamos a explicar o comparar la palabra levadura con la palabra doctrina. Levadura significa doctrina, así de simple, y la levadura de los fariseos, que es la levadura religiosa, es toda esta que se ha generado durante siglos y siglos, donde las diferentes interpretaciones religiosas han llegado a llamar sana doctrina a la doctrina de cada uno de ellos. Una doctrina, aunque no lo sea. Aunque haya un montón de desviaciones doctrinales de la palabra original, del credo de la iglesia alfa. Efesios 4 dice, una fe, un Dios, un Señor sobre todos, una fe, un bautismo. Pero resulta que ahora hay muchas clases de fe, diferentes credos, diferentes doctrinas, líneas doctrinales, separándose una de la otra, cuando debiera ser la misma. Y todos portan la misma Biblia. Todos citan la misma escritura. Esa es la levadura de los fariseos. Pero existe una levadura correcta. Quiero ser muy claro. Ustedes notaron cómo cómo Jesucristo comparó al reino de los cielos con una mujer que puso levadura en la harina. ¿Qué clase de reino de los cielos sería si esa levadura fuera algo malo, maligno? No, esa levadura, como dijimos, la palabra levadura vamos a definirla como doctrina. Quiere decir que hay una doctrina. Hay una levadura correcta, así como hay una doctrina correcta. Y ese es el fruto de la única y correcta interpretación de la palabra. Estoy hablando de lo que Dios dice que es su palabra, de la interpretación que Dios le da a su palabra. Si yo hubiera escrito un libro y la hermana Priscila dijera, cuando leí ese libro a mí me pareció que el hermano Eric está tratando de hablar de esto. Y de repente la hermana Laura, su amiga, le dice, yo pensé más bien que era de esto. Y ellas tienen un debate, que el hermano Eric quiso decir esto, no, que quiso decir esto otro. ¿Cómo resuelven el conflicto? Vienen al hermano Eric y le preguntan, hermano Eric, ¿qué es lo que usted quiso decir? Entonces, no es lo que las religiones dicen, es lo que Dios dice. Hay religiones que hoy en día están tratando de hallar una interpretación para el nacimiento virginal. Que no es posible que alguien haya nacido de un nacimiento en el que no participó varón. Científicamente, no es posible. Científicamente hablando, la ciencia diría eso no es posible. Correcto. Pero ocurrió. Ahora, lo que tenemos que entender es que la interpretación correcta, vamos a ver, tal vez en los días de José y de María, cuando el rabí leía el rollo, en la cita de Isaías 9, donde decía, he aquí que la Virgen concebirá. Tal vez algunos decían, bueno, tal vez eso quiere decir esto o quiere decir esto otro. Tal vez estaban interpretando el texto, tratando de darle un sentido que se acomodara. Eso es lo que hace la gente. Acomodan la Biblia a su pensamiento para poder explicársela.
Y Dios quiere que usted se salga de su propio pensamiento y venga al terreno de Dios y que tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando Dios dijo, la Virgen concebirá, eso fue lo que quiso decir. No requería interpretación. La Virgen concibió. La interpretación correcta de Isaías 9:6, creo que es cuando María, la Virgen, concibió a Jesucristo. Ahí está. No hay otra explicación. La interpretación es la que Dios da. Existe una doctrina correcta y es lo que Dios dice que es su palabra. ¿Pueden decirle amén a eso? Ese asunto es tan importante. Alguien podría decir, hermano Eric, eso es cuestión de opiniones. Yo quiero darle a ustedes el peso que se merece ese punto. En el principio, la primera pareja quebrantó un verso de la Escritura, el único mandamiento que habían recibido, y por medio de ello entró el pecado, la muerte, la enfermedad, todo mal, por quebrantar una palabra. A la mitad del libro aparece el Redentor diciendo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y al final del libro, para que vean que esto es de cuerito a cuerito, de tapa a tapa, todo el libro, y al final del libro el Apocalipsis advierte que todo aquel que le añada a este libro, Dios añadirá las plagas descritas en él. Y todo aquel que le quite una palabra a este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Juzgue usted si este es un tema importante o no lo es. Hay un mensaje entre líneas. No cambien la palabra. Lo que Dios dijo, así es. Sostengan y defiendan la palabra. No en vano la palabra de Dios describe a la iglesia del Dios vivo como columna y baluarte de la verdad. Eso significa, ella es la defensora de la verdad. Ella defiende la verdad de la palabra. Muy bien, muy bien. Pero entonces, existe una levadura correcta. La levadura de los fariseos es una levadura mala. No tenga nada que ver con la levadura religiosa. Pero la doctrina que Dios, lo que Dios llama su palabra, su revelación, eso está escondido. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver dónde está mi nota. Sí. Dice la palabra del Señor me adelanté mucho, vamos a ver, sí. Para que ustedes vean que esto es, que la palabra levadura no necesariamente es mala. Hay una cita que San Pablo habla en 1 Corintios 5:7, donde dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Significa, reciban la palabra en el espíritu y en el propósito en que Dios le envía la palabra. No la reinterprete, no la calcule, no trate de decir que Dios dijo algo que no dijo. Quédese con lo que Dios dijo. Ahora, esta levadura que la mujer escondió en la palabra produjo un proceso, una fermentación de la masa. También en el Antiguo Testamento las cosas fermentadas o leudadas eran vistas como algo que la gente debía apartarse de eso. Pero cuando Cristo habla del vino nuevo, hay un proceso de fermentación que se está dando. Dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿Te parece? Esto va muy alineado con lo que dijo San Pablo. Dejen la levadura vieja. Los odres viejos son odres de cuero, normalmente de algún animal, vaca o algún animal, que se van al principio, cuando está recién hecho, tomado de cuero joven, de un cuero fresco, tienen una flexibilidad. Y entonces, él decía, pongan el vino nuevo en odres nuevos, porque cuando el vino se fermente y se gasifique y empiece a explotar, ustedes van a ver cómo el odre nuevo se va a estirar, es flexible, es capaz de contener lo que el vino nuevo está produciendo. Dice, pero si lo pones en un odre viejo es un cuero que ya no estira, que ya no es flexible, y está hablando de un carácter de personas que ya están hechos. No me venga a enseñar nada,
yo pienso de esta forma, así es como yo creo, esto es lo que yo creo, y punto. Muchas veces dice la persona, pero usted nunca diga esto es lo que yo creo y punto, diga esto es lo que yo creo y coma, y todo lo que el Señor me quiere enseñar. Si usted pone el vino nuevo de la revelación en un odre viejo, ¿qué es lo que va a pasar? Revienta y luego se derrama, es lo que dijo Cristo. ¿Ve? Entonces, la fermentación también tiene un tipo que cumplir. Hay un proceso secreto, misterioso que se está llevando a cabo. 3 tipos que puedo hablarles. Por ejemplo, cuando el vino se está fermentando en lo oscuro, cuando el pan se está fermentando, se está leudando, para llegar a ustedes meten el pan con la debida porción de ingredientes, lo meten al horno y cuando sale, está crecidito, tierno, suave, sabroso, delicioso, ¿verdad? Hubo un proceso que se dio. Muy parecido a lo que pasa también cuando se empieza a desarrollar vida en el vientre de una madre. Hay un misterio que se está llevando a cabo. Eso es el reino de los cielos. Hay algo secreto escondido que se está desarrollando. Y aquí es donde usted debe detenerse y no equivocarse. Porque toda interpretación humana en cuanto a la palabra está errada. Pero la interpretación de Dios está correcta. Miles de iglesias defienden credos y doctrinas erradas y se basan en la Biblia. Pero existe una doctrina correcta, la que es conforme a la revelación del Espíritu Santo. Lo importante es que usted vea, que usted note que esa levadura fue escondida y que trajo un resultado que Cristo definió como el reino de los cielos. O sea, lo que produjo dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? A una mujer que escondió una levadura en la harina y cuando se leudó, hasta que vino un proceso en el que todo se completó. Básicamente está comparando eso con el reino de los cielos. Para mostrarles que esta mujer era novia de Jesucristo, porque, como dije, hay mujeres iglesia, pero tenemos a la mujer ramera y tenemos a la novia de Jesucristo. Me di a la tarea de investigar, porque siempre, vea, usted no puede tomar un versículo en la Biblia y hacerlo soberano sin conectarlo o constatarlo con toda la escritura. Porque si usted pudiera, como decía el mensajero, usted pudiera poner en el cuadro, pintar en el cuadro a la vaca comiendo pasto encima del techo. Una locura. No. Usted tiene que ver todo el contexto de la palabra para darse cuenta si está cuadrando bien. Y yo decía, ¿existe algún lugar en la escritura donde se hable de una mujer usando 3 medidas de harina? Y me di la tarea de investigar y me apareció una. En Génesis 18, cuando Dios aparece a Abraham para darle la promesa del hijo, dice de Génesis 18:6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz pan cocido debajo del rescoldo. Y dije yo, en ese momento me empecé a gozar. Dije yo, entonces esta mujer de la parábola bien pudiera ser Sara, dije yo. Y ustedes saben lo que representa Sara. Sara fue, si podemos decir que voy a ponerle nombre a la mujer de la parábola. La mujer se llamaba Sara y tenía un esposo que se llamaba Abraham. Y ella vino y tomó y preparó esas 3 medidas de harina. ¿Recuerdan lo que Dios vino a ellos en el tiempo de la promesa, el hijo prometido? Ahora, ¿recuerdan que la Biblia nos habla de 3 simientes? Está la simiente natural de Abraham, que fue Ismael, hijo de Agar. Está la simiente escogida de Abraham, la simiente prometida, que fue Isaac, hijo de Sara. También hay, tipológicamente hablando, en el libro de Gálatas se nos habla de la simiente real de Abraham, que es Jesucristo. La simiente natural, la simiente prometida, la simiente real. Ahora, a nosotros nos ha sido prometido algo. A la iglesia de este tiempo del fin le ha sido prometido que Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Le ha sido prometido que Cristo viene.
Él es la promesa para nosotros. Para Abraham y Sara fue Isaac. Para nosotros es Cristo. ¿Sabían ustedes que antes de que Abraham y Sara tuvieran ese hijo, algo ocurrió con los cuerpos de ellos? En Génesis 18 son un par de ancianos que ya les cuesta caminar. Tienen como 100 años de edad. Y Dios viene y les dice, vea si era una contradicción que cuando les dice, en el tiempo de la vida vendré y Sara dará a luz un hijo. A Sara le dio risa. O sea, vea si era, hablando con la mente natural, vea si era un absurdo pensar que una anciana de 95 años iba a tener un hijo, le iba a crecer la barriguita, iba a pasar por los achaques, por los antojos, por todo. Ese proceso, vea si es un absurdo que a Sara le dio risa. Sara cuando pensó en eso, ella oyó, en el tiempo de la vida, ella estaba en la tienda. Y Dios estaba de espaldas a la tienda hablándole a Abraham. Y dijo, en el tiempo de la vida vendré y Sara dará a luz un hijo. Y hace Sara. Con estas carnes. Ay, es raro, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Por qué se ha reído Sara, tu mujer? ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Oh, Dios pudo haber castigado a Sara, pero Dios no podía castigar a Sara sin dañar a Abraham, porque ella era parte de él. Usted puede leer entre líneas lo que estoy tratando de decir. Ella era el vientre ordenado por Dios para traer a la simiente prometida. Y hay una novia, hay una iglesia verdadera, no una religión, no una congregación en una cierta ubicación. La novia, el cuerpo místico de Jesucristo que se encuentra en todo el mundo, creyentes, hijos de Dios que están repartidos en diferentes partes. Hay una iglesia, hay una novia cuyo corazón es un vientre para que nazca Jesucristo. Y nosotros mostraremos la vida de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Pero entonces, viendo los tipos, Sara, me dio gran gozo ver que Sara tomó 3 medidas de harina para preparar a su invitado. Espero que esta novia esté tomando las 3 medidas de la palabra y esté preparando para nuestro invitado de honor en esta mañana. Que él se pueda sentir bienvenido, recibido. En el tiempo de la promesa, Sara era el vientre predestinado, ordenado por Dios. Ese es por Sara, no es el hijo de Ismael, no es el hijo de Agar, no es Ismael, el hijo de Agar, ni ningún otro hijo. Tu promesa te la estoy dando por medio de Sara. Sara es la correcta, Sara es la escogida. Está hablando de la iglesia verdadera. Muy bien. Sara es un tipo de la iglesia escogida. Ahora hablemos del otro elemento. ¿Qué es lo que significa de que esa levadura esté escondida? ¿Por qué escondida? En Mateo 11:25, Cristo dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Piensen en eso. Te alabo, Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, pero se las revelaste a los niños. Esto está escondido de la sabiduría humana y solo puede ser captado mediante revelación. Tengo un par de citas que quiero compartirles. En el párrafo 129 de preguntas y respuestas, encontré una pregunta una respuesta muy bonita que le hacen al mensajero. Ahí le preguntan, ¿qué debo hacer por mi familia? Y él dice, use la misma fe que usted está usando para usted misma, para su familia. Encomiéndelos al Señor y crea con todo su corazón que usted va a ser salva. No permita, ponga atención a esto, no permita que esté solamente aquí en su pensamiento natural. Permita que baje muy adentro, en el interior, ese subconsciente. Entonces ellos son suyos. Dios se los dio a usted cuando usted lo recibió
aquí abajo, dice. Hay una explicación que yo quiero dar para el tema del subconsciente, porque el tema de esta mañana es una fe subconsciente. Voy a moverme por acá para cuando me muevo la gente se despierta, o sea, empiezan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escuchen esta cita del mensaje Un abismo llamando a otro abismo, predicado el 24 de junio del 64, párrafo 40. Dice, el hermano dice, ningún hombre busca a Dios nunca. Dios busca al hombre. Nunca ha el hombre buscado a Dios en el mundo. Es Dios buscando al hombre. Cuando el hombre cayó en el Edén, eso mostró el esfuerzo humano, se escondió. Dios buscaba al hombre. Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre no lo trae. Tiene que ser traído por el Padre primero. Dice luego, desearía explicarles algo a ustedes sobre una visión. ¿Cuántas personas han tenido un sueño? Dice. Yo voy a hacer la misma pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez un sueño? Levante su mano para saberlo. Muy bien. Él dice acá, 2/3 partes, dice. Déjenme verse las manos, parece que las 2/3 partes de ustedes. Es cierto que algunos no sueñan, dice. Hablamos del subconsciente. Ahora, observen mi mano porque estoy tratando de explicar lo que él está haciendo con su mano en la prédica. Dice, hablamos del subconsciente. Aquí está su primera conciencia. Y aquí su subconsciencia. Ahora, en esta subconsciencia es con la que procuro trabajar con el Espíritu Santo. Esta primera conciencia, en esta primera conciencia puedo preguntarle a este hombre o a cualquier otro hombre, ¿cree usted? Oh, sí, Señor, yo creo. Usted la cree aquí, dice. Pero, ¿qué de este hombre acá abajo? ¿Qué de la subconsciencia? Él es el que gobierna el barco. No es el hombre en la cubierta, es el hombre en el cuarto de máquinas. Este es el que toma decisiones. Este que está en la subconsciencia. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay un mundo de cosas. El hombre se ha dado la tarea de estudiar el tema del subconsciente y se han dado cuenta, por ejemplo, de que tenemos ¿cómo le dicen? Un rango visual subconsciente. Es decir, que hay cosas que vemos a las que le estamos prestando atención en forma consciente, pero en forma subconsciente, con el rabo del ojo, como dicen, con la cola del ojo, hay una serie de cosas que estamos percibiendo a nivel subconsciente. Muchas de las atmósferas que se producen, muchas veces cuando la gente está hablando en la iglesia, o riéndose, o haciendo, digamos, que no está guardando la reverencia, no está haciendo una búsqueda del Señor, la visión subconsciente se percata y la gente se relaja y la atmósfera cae. Porque no estamos todos sintonizados. Hay alguien por ahí que está en otro lugar. Pero cuando todos venimos como águilas a reunirnos para comer del cuerpo, cuando todos estamos unidos en esa armonía, la atmósfera empieza a subir. Y la fe empieza a elevarse. Y se puede sentir la presencia del Señor. Quiero que vayan al libro de Job, capítulo 33. Vamos a estudiar un poco de esta subconsciencia. Vamos a leer primero 14, 15 y 16. Y luego vamos a dar un brinquito para hablar un poco más en ese mismo capítulo, así que no lo cierre. Vea cómo dice Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Le gustaría a usted oír a Dios hablándole? Pues le está hablando, oiga, en una o en dos maneras habla a Dios, pero el hombre no entiende. Y ahí está Dios, hable y hable y hable, y el hombre no entiende. Verso 15 dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Qué les parece eso? Dios quiere hablarle. Es más, hay cierta parte del Antiguo Testamento que dice, si hubiera entre ustedes hombre espiritual, persona espiritual, yo hablaré a ella por sueños. ¿Se acuerdan ustedes de José? José fue advertido. José recibió un balde de agua fría. José estaba haciendo los preparativos para su boda. Y su esposa prometida, María, le dijo, José, tengo que decirte que voy a tener un bebé.
y es del Espíritu Santo. Si usted recibe eso y lo maneja en el plano natural, usted no lo va a creer, no lo va a recibir. Pero dice la palabra de Dios que este hombre estaba pensando. Me imagino a José como un David. Ustedes saben, David hablaba que Dios lo visitaba cuando él estaba en las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche es cuando usted se acuesta y antes de dormirse usted está pensando en el Señor, pensando en la palabra. Y usted está ahí considerando, ya se va a quedar dormido y está hablando con Dios. Está entrando en ese canal. Y José dice la Biblia que él estaba meditando en irse secretamente para no difamarla. La podrían apedrear a ella, si él la acusa. Así que él estaba pensando en irse secretamente. Era un acto noble porque él sería señalado, también sería acusado. La cuestión es que José está considerando eso cuando el ángel del Señor le habla en sueños y le dice: José, no temas en recibir a María como esposa, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Dios se lo reveló a él. Él estaba buscando una respuesta. Si usted busca una respuesta, si usted de verdad quiere oír la respuesta de Dios, Dios le va a hablar. Lo que pasa es que muchas veces, y esa es la realidad, vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos escuchar. No le prestamos atención a aquellas cosas que son diferentes a nuestro pensamiento. Y ahí está el predicador, dándole y dándole y dándole. Y no es conmigo, como el pato. Me sumerjo, pero no me mojo. Estoy con una indiferencia, no quiero oír eso, no quiero recibir eso, porque me afecta. Así que Dios quiere hablarle y dice en una o en dos maneras. ¿A quién le está hablando? Al subconsciente. ¿Recuerdan lo que dijo el mensajero en un abismo llamando a otro, que lo cité ahora? Con quien quiere trabajar el Espíritu Santo es con el subconsciente. Aquí yo los veo y todos parecen angelitos. Solo les faltan las alas. Lindos se ven todos ustedes. Y yo los veo bien atentos. Sí, amén, amén. Dice, sí, usted cree aquí, pero quede aquí. Hablando en el nivel subconsciente. Ahora, en la primera forma, Dios habla mientras el hombre duerme, por sueño, en visión nocturna. ¿Sabían ustedes que este famoso hombre, que es muy respetado en el mundo de la psicología, Sigmund Freud, es llamado el padre del psicoanálisis? Lo que hizo él fue encontrar una serie de arquetipos en los sueños y se dio cuenta de que muchas cosas, de que él podía entender mucho de la problemática de una persona por los sueños que tenía. Les pongo un ejemplo. Si el hermano Eric sueña que tiene invitados en la casa y que lleva en la bandeja, es un ejemplo que una vez oí, que lleva en la bandeja diferentes cosas y que él está luchando por no perder el equilibrio, que no se le rieguen las cosas para poder atender a la familia, a los invitados. Un psicoanalista te diría, bueno, el hermano Eric está tratando de mantener un equilibrio porque tal vez tiene cosas que hacer en la casa con su familia, pero también tiene obligaciones o tiene que atender ciertas cosas con otras personas y está lidiando con una serie de cosas que lo pueden sacar de balance. Esa es una explicación natural. Lo que trato de decirles es que la ciencia ha detectado que mucho de lo que tenemos, de lo que estamos lidiando a nivel subconsciente, se puede revelar en los sueños que tenemos. Y eso no contradice lo que dice la palabra en Job 33, de que Dios viene al hombre y le habla por sueños, porque Dios quiere hablarle a ese subconsciente. Ahora, no estoy diciendo que todo sueño sea de Dios. Hay sueños que fueron que usted se acostó después de haber comido mucho chicharrón. No estoy tratando de divinizarlo todo. No. Lo que estoy diciendo es que el hombre ha encontrado que el subconsciente maneja una información que a nivel consciente no se maneja y que Dios está tratando de hablar con el hombre cuando duerme, en sueños. Dios quiere hablar con el subconsciente. Esa es la primera forma. ¿Notaron ustedes cómo dice, en una o en dos formas habla Dios con el hombre, pero no entiende? Hay otra forma que es un poquito más desagradable que tener un sueño. En Job 33, en el verso 19, dice la segunda forma, dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Ay, no quiero comer.
no quiero estos, entra en un malestar. Y el hombre tiene todo tipo de enfermedades que la ciencia llama psicosomáticas. Esto quiere decir que tenemos emociones que se reflejan en síntomas físicos en nuestros cuerpos. Menciono algunos rápidamente. Alergias, lumbalgias, gastritis, inflamación del colon, migrañas, tics nerviosos, presión alta, y así un montón de enfermedades que están relacionadas con y detonadas por nuestras emociones. Vaya y vea qué relación hay entre la gastritis y alguien que tiene mal genio, alguien que se enoja mucho. Vaya y vea la relación que hay entre alguien que es muy nervioso y cómo sufre del colon. Le llaman, ¿cómo le dicen? Colitis nerviosa, le llaman, de hecho. Vaya y pégale un susto a una persona y luego tome la presión para que usted vea antes y después cómo le afectó. No somos de palo. Las emociones nos afectan y muchas veces las somatizamos, y eso quiere decir que toman un aspecto físico, un aspecto de síntoma en nuestro cuerpo. Hay una migraña. Le dieron una noticia, una gran preocupación que no sabe qué hacer y usted ya no aguanta la cabeza, le dio una migraña. Porque hay una parte de nosotros que es emocional, que está allí, no es algo que podamos, pero vea cómo Dios dice que una forma en la que Él habla es cuando el hombre cae en cama, con dolor, con enfermedad. Hay una serie y es el cuerpo que le está hablando a uno. Usted está en un trabajo y usted se la pasa, brinca de la colitis nerviosa a la gastritis, brinca de la migraña a la lumbalgia, se toma la presión y la tiene alta. El cuerpo le está hablando. El médico le puede interpretar, puede ser como un traductor, pero el cuerpo le está hablando, amigo, amiga, el cuerpo está hablando. Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos algo y nosotros no veo, soy como el caballo que tiene esos lentes de cuero y no veo, no quiero ver. Y Dios quiere mostrarnos algo. Nuestro ser es como un iceberg, como esos témpanos de hielo que asoman por encima del agua. Dicen que es como un 10% de toda su masa, mientras que el otro 90% permanece escondido debajo del agua. Bueno, así es un ejemplo de nuestra conciencia, nuestra subconsciencia debajo del agua. Es mucho más el mundo que tenemos a nivel subconsciente. Por eso es que Dios quiere hablar con el subconsciente, no le interesa hablar con el consciente. Vea, yo fui vendedor. Y una de las primeras cosas que le dan a los vendedores que somos entrenados en ventas es que usted tiene que hablar con la persona que tiene el poder de decisión. De nada le sirve a usted hablar con el padre de familia sobre este producto que es muy bueno, que tiene garantía, y el padre de familia emocionado. Si la que va a tomar la decisión es la señora, usted está perdiendo su tiempo. Usted tiene que hablarle a la persona que toma la decisión. ¿Comprende lo que trato de decirle? Es cierto. Usted tiene que hablar con la persona que toma la decisión. Entonces, ¿para qué Dios se va a desgastar? Va a agarrar al pobre hermano Eric a hablar y hablarle a la gente aquí en el consciente. Si el negocio de él es llegar a su subconsciente, es llegar a su corazón. Por eso mucha de la prédica de la palabra es un mensaje entre líneas. El corazón es el que lo puede captar. No es, porque la toma de decisiones no es el hombre en la cubierta del barco, sino el hombre en el cuarto de máquinas. En la sala de máquinas es el que arranca el motor y el barco se mueve. No es la fe natural, sino la fe sobrenatural. Esa fe subconsciente que trabaja, hablando respecto a los hijos de Dios, que trabaja con la revelación profunda. Dios quiere hacer algo y quiere revelárnoslo. Y usted va a ver que las personas que recibieron revelación de Dios fueron personas que tuvieron que darle un espacio a Dios y meditar en las cosas que tenían delante de sus ojos, las cosas que estaban viviendo. Vayan por favor a 1 Corintios capítulo 2. En el verso 7 vamos a encontrar algo que nos calza muy bien con lo que estamos hablando en esta mañana. De ese consciente y ese subconsciente. Hay una fe natural y hay una fe sobrenatural. Usted es un iceberg, usted es un témpano de hielo. Estoy viendo el 10% de su persona. El 90% está oculto debajo de la superficie.
En 1 Corintios capítulo 2, verso 7, en adelante, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Recuerdan? Dios escondió estas cosas de los sabios y los entendidos. Muy bien. Verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿No se goza usted con eso? Yo me gozo. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A eso me refería con revelación profunda. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ve, usted dice, esos predicadores que todo el tiempo están diciendo que no nos metamos en las cosas del mundo, que huyamos de las cosas del mundo. Hay un propósito, hay un beneficio, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué, hermanos? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted en el mundo, con las cosas del mundo, ni cuenta se va a dar de que Dios lo que Dios le ha concedido. Había una historia de un hombre, creo que era de Inglaterra, que se mudó a los Estados Unidos y que le fue mal y que terminó durmiendo en cartones y haciéndose zapatos de bolsas de plástico y pidiendo limosna. Creo que murió en un invierno muy crudo, muy frío. La cuestión es que cuando, no sé si era su padre o abuelo, muere, le hereda todo a él. Y el abogado andaba buscando por todo Estados Unidos, mandando notificaciones y pagándole a detectives. Encuentren a este hijo, encuentren a este heredero. Cuando lo encontraron había muerto. Ese hombre dormía en cartones, con bolsas de plástico, muriendo de hambre y muriendo de frío. Y era un millonario. ¿Por qué? Porque él no tenía la información. ¿Dónde usted obtiene esa información? No en el mundo, sino en Dios y en su palabra. Si usted quiere saber las riquezas de gloria que Dios tiene para usted, aléjese, apártese del mundo, apártese y dé un espacio para que Dios venga y gobierne su vida. Repito el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hay una fe subconsciente. Hay una fe escondida. Cuando digo subconsciente, quiero decir que en su subconsciencia usted maneja cosas que aún Dios quiere hablarle y le está hablando, y que usted aquí, a nivel consciente, no está captando muchas veces. ¿Tiene sentido lo que les digo? ¿Para qué Dios se va a desgastar hablándole al 10% cuando el 90% y el que toma las decisiones está debajo de la superficie? Él va a invertir su esfuerzo en hablarle. Por eso dijo el mensajero en un abismo llamando a otro, es con el subconsciente con el que quiere hablar el Espíritu Santo en el corazón. Veamos algunos casos de fe subconsciente. Piense usted por un momento en la mujer samaritana, la del pozo, la de Juan 4. Esta mujer, cuando empezó a conversar con Cristo, fue a un nivel fue en la superficie. Cristo estaba hablando con ella para tratar de detectar qué espíritu había en ella. Dame de beber, le dijo él. Y ella vio que él era judío y ella era samaritana, y los samaritanos y los judíos no se hablan. Y dijo, ¿por qué tú me pides que te dé de beber? No es costumbre que judíos y samaritanos conversen. Ay, mujer, si tú supieras quién te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría una fuente que salta para vida eterna.
Y ella todavía no había entrado, no había localizado ese subconsciente, ella todavía estaba aquí, arribita, en la superficie. Ella volvió a ver el pozo y lo vio a él y dice, ¿no traes ni balde? ¿De dónde vas a sacar el agua? Ella estaba en otra cosa. Cuando él le dice, si tú supieras quién te pide, tú le pedirías a él y él te daría un agua viva. Entonces ella empieza a seguir el juego y le dice, dame de esa agua. Dame, está bien. Y él le dice, ve y llama a tu esposo. Cristo está detectando qué es lo que pasa con esta mujer. Está discerniéndolo. Está bien, te lo voy a dar. Ve y llama a tu esposo. No tengo esposo. Bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. En ese momento, algo se encendió en ella. Señor, me parece que eres profeta. Y tú sabes, a mí se me dijo, cuando era niña, en la escuelita dominical, que un día iba a venir el Mesías y que él iba a saber todas las cosas. Mujer, el que habla contigo, ese es. Y esa mujer no requirió explicaciones. Esa mujer salió corriendo a decirle a todo el mundo, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Mesías? Y empezó a publicarlo y a decirlo. Vea qué diferencia con los fariseos. Compare la fe de ella, la fe espontánea de ella, con los fariseos. Cuando ven a Jesús, ellos están tratando de razonar las cosas. Y ven a Jesús echando fuera demonios y dicen, no, este echa demonios en el nombre de Belcebú. Lo mejor de la religión, dése cuenta, lo mejor de la religión estaba llamando Belcebú a Cristo. Y esta mujercita, que apenas sabía leer y escribir, quizás ni eso, esta mujercita tuvo contacto con la luz y su fe se encendió, se prendió, se activó. Me parece que eres profeta. Haga un balance de cómo una fe espontánea se manifestó en ella. Ella no requirió explicación, ella sabía. Ella sabía. Aquellos fariseos, ¿qué mejor evidencia? Cuando estaban sentados todos viendo a Cristo que le hablaba, cuando le rompieron el techo a la casa de Pedro y le bajaron a ese paralítico, y Cristo se le queda viendo y dice, ay, ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién se cree? Esos se mantenían sonriendo. Hermano Jesús, Dios le bendiga. Pero por dentro estaban, ¿y quién se cree? ¿Quién es él para perdonar pecados? Se vuelve Jesús y les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle, levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados? Levántate y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Simón, el fariseo, cuando invita a Jesús, del que estuvo hablando el hermano Leyman hace unas semanas. Simón viene y cuando ve a Jesús con la mujer que le está lavando los pies, lo que pensó fue, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer lo está tocando. Entonces Jesús viene y le dice, Simón, te tengo una parábola, la de los 2 deudores. Vea cómo ninguno de ellos pudo captar de Jesús porque estaban tratando de razonar, estaban tratando de explicarse, estaban tratando de ajustar la palabra a sus propios pensamientos, de acomodarla. Pero esa mujer y aquella otra, tipos de la iglesia, nada más viene a los pies de Cristo, nada más recibe la palabra, eso nada más se prende en su corazón, es una fe espontánea, es algo que estaba escondido y se despertó. ¿Comprenden? Veamos tengo aquí otros ejemplos. La viuda de Sarepta, ese me gusta mucho. La viuda de Sarepta, piensen un momento en ella.
¿Cuántos han leído la historia de la viuda de Sarepta? Quiero saber. Muy bien. Para los que no la han leído, les hago el resumen. La viuda de Sarepta está en un tiempo de juicio para todo el mundo. Los cielos están cerrados. Los últimos 6 meses, Elías se la pasó en el río Querit, creo que era, donde los cuervos le llevaban carne y él bebía agua del río. Hasta que el río se secó y entonces Dios tiene otra provisión para él y le dice, Dios se acerca a Elías y le dice, ve a Sarepta de Sidón, donde hay una mujer viuda a la que yo le he dado orden de que te atienda, te sustente. Algo difícil y vergonzoso. Elías, un hombre con todas sus capacidades, va a ir donde una pobre viuda que tiene un hijo para que ella lo sustente a él. Eso también es un tipo que se puede observar. De cómo Dios quiere, cómo Dios dispone ciertas cosas. Pero Elías es profeta y sabe que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Así que Elías se mueve por revelación, va a Sarepta de Sidón y cuando está entrando al pueblo, encuentra a la pobre viuda con 2 palos, recogiendo 2 leños, dice. Eso también lo pueden ver en el mensaje de Elías y la comida ofrecida. Recogiendo 2 leños. Y cuando la ve le dice, mujer, ¿podrías traerme un vaso de agua? Y ella le dice, sí, te voy a traer un vasito de agua, ya vengo. Y aprovechando le dice, ya que vas para la casa, ¿me podrías traer una tortita cocinada en el rescoldo? Y ahora ella revela su situación y dice, ay, varón de Dios, dice, vive Jehová, dice, que no tengo nada, lo que tengo son unas cucharadas de harina y unas gotas de aceite. Y iba a hacerme una torta, ahorita llevaba estos 2 leños para prender un fuego, para hacer la torta, para que mi hijo y yo la comamos y nos dejemos morir ya porque ya no tenemos nada, y la escasez, y la hambruna, y la sequía, y el costo de la gasolina, y el dólar, y todo, ustedes saben cómo es eso. Póngalo en contexto. Está ella ahí afligida, y viene Elías y le dice, está bien, lo que has dicho está muy bien, pero ve y hazme primero una torta a mí. Y uno se pone a ver, ¿y qué clase de cristiano es ese, verdad? Es que Elías tenía una revelación. Dios le había dicho a él, vea, yo le he dado orden a ella. Yo le he dado orden a ella de que te sustente. Y cuando él llega, ella parece que no está enterada. ¿A quién le habló? Le habló a ese subconsciente. Y ella, aquí arriba decía, no tiene sentido, me voy a morir de hambre. Pero algo aquí le dijo, hazlo. Algo aquí le decía, cree en eso, cree. Y él vino y le dijo, porque así dice el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite se acabará. Y todos los días ella llegaba con esa fe sencilla, esa fe espontánea. Levantaba la tapita de barro de la vasija y había harina. Y hacía, no era que le llegó, no es que llegó un ejército de ángeles y le dejó una bodega llena de sacos de harina, no. Era la misma vasijita. Y agarraba y raspaba y hacía la tortita y luego llegaba y abría y ahí había harina. Porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dios no se quiere hacer millonario, nos hace millonarios, nos echa a perder y nadie cree nada. No. Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, vean ustedes a la mujer. Vean ustedes, y aquí voy a decir algo desafiante para ustedes, hasta confuso. Tienen razón si lo dicen, hermano Eric habla enredado. Tienen razón. Ella no sabía que sabía. Sinceramente, ella no sabía que sabía. Aquí ella no sabe ni lo que está pasando. ¿Qué le pasa a este hombre pidiéndome que le dé lo único que tengo para mi hijo? Muchos de nosotros en el nivel natural, no vaya, busque trabajo, señor, yo tengo necesidades, sinceramente, así somos, en lo natural. Así somos. Yo los oigo hablar, digo yo, ahí está el 10% hablando. Pero bajo la superficie, en el nivel subconsciente, algo cree. Recuerdo cuando el hermano Eric predicó
que el éxito de Josué al cruzar el Jordán fue porque puso de primero lo que iba primero, puso adelante el arca del pacto, puso adelante la palabra y el río Jordán se abrió. Ponga de primero lo que es de primero, dijo el ministro. Dios le habló Cristo viene y le dice a Pedro, Pedro tiene toda la noche pescando y no ha pescado ni una lata de sardinas, ni por accidente. Y está cansado, desvelado, trasnochado, y ese sol que está pegando, y están lavando las redes porque se les llenó la sal del mar. Tienen que lavarlas para que no se les pudran, y las están tendiendo para ya irse a acostar porque están agotados. ¿Usted se ha ido alguna vez a la cama lleno de problemas, cansado, sin saber qué hacer? Así estaba Pedro. Ay, no sé qué hacer. Y viene este predicador, viene este predicador y me dice, préstame el bote para predicar lejos de la multitud. El 10% dijo, estoy muy cansado, pero el 90%, el subconsciente dijo, está bueno. Y fue y le movió aquí, no, más allá. Le movió la barca y Jesús, desde la barca, le predicó a la multitud. Usted tiene una barca en la que Jesús quiere predicarle a la multitud. Y terminó el mensaje, todo fue una bendición. Y ahí está, Pedro estaba así. Y mi esposo va a llegar a preguntarme que qué le voy a dar de comer y no tengo nada. 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 Y viene el Señor, termina la prédica y le dice, dale a pescar, Pedro. Pedro es un pescador experto. Jesús no. Yo sé, yo conozco ese mar, me lo sé. He pescado toda la noche, no hay peces, Señor, no hay peces. Y se le queda viendo, ahí es donde su consciente entra y dice, se le queda viendo a Jesús. Jesús sonríe y dice, vamos a pescar, Pedro. Trasnochado, cansado. Ya están lavadas las redes, ¿para qué ensuciarlas? Hay un montón de argumentos que la mente natural le va a decir, ¿para qué? Pero Jesús se le queda viendo. Y Pedro se le queda viendo a Jesús. Ahí no hay peces. Yo sé que no hay peces. Pero en tu palabra. Porque tú lo dijiste. En tu palabra voy a echar la red. Salen y se le revientan las redes. No caben tantos peces que tienen que llamar a más barcos. La crisis económica y el petróleo y el combustible y el diésel y el dólar, eso ya no importó porque aquel que es dueño de todas las cosas tocó una fe inconsciente, una fe subconsciente que está esperando a ser despertada. Está esperando a ser despertada. Y yo saqué una lista, pero no sé si podré, tal vez no, me voy a brincar algunos. Rahab la ramera. ¿Han considerado ustedes a Rahab la ramera? Rahab la ramera tenía una revelación, fe de revelación. Algo se prendió. Porque cuando los espías están con Rahab, ella está corriendo riesgo. El ejército está buscando a estos dos espías y ella los oculta, los protege. Y les dice, todo Jericó ha desfallecido, porque hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes. Con ustedes los cristianos que oran y Dios responde, que los enfermos se sanan, que los milagros acontecen. Estamos viendo el testimonio. Yo los voy a proteger, pero quiero algo de ustedes. ¿Y qué quieren? ¿Una ofrenda? ¿Qué se le ofrece? ¿Una oradita? ¿Una oración? ¿Qué quiere? No estoy buscando que oren por mí, ni una ofrenda. No me interesa eso. ¿Qué quiere? Yo quiero señal segura. ¿Cómo señal segura? Sí, hemos oído que cruzaron el Jordán en lo seco, hemos oído que vencieron a los reyes, hemos oído que el ejército de Faraón murió ahogado en el mar mientras ustedes eran guiados por la columna de fuego. Hemos oído.
Y escuchamos que todo esto empezó una noche cuando Dios estaba castigando a Egipto matando a sus primogénitos. Pero a ustedes no les pasó nada. Ustedes aplicaron una señal. Ustedes hicieron algo que Dios les dijo que hicieran y sus hijos no fueron dañados en el juicio. Ustedes tienen algo y yo quiero eso. Yo no quiero un favor, yo no quiero una oradita. Ella fue más ambiciosa. Ella no dijo, porque hay gente que viene a la iglesia y dice, vea, ore por mí, hermano. ¿Listo? Y se van diciendo, ya le dije al pastor que orara por mí. Pero hay otros que tienen un hambre, que tienen una sed por algo, que están buscando algo distinto y viene y dice, ore por mí. No es ore por mí, es yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero que cuando yo hable con Dios, Dios me responda como le está respondiendo a usted. Usted mueve montañas, yo quiero mover montañas. Yo quiero señal segura. Ella no tuvo que aplicar la señal del cordero, de la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Ella tuvo un cordón rojo. Pero ella tuvo una señal. Yo quiero que me den señal segura. Y ella lo creyó. Y ellos le dijeron, eso es un tema de advertencias. Ella le dijo, yo no quiero una oradita, no quiero una ofrenda, quiero señal segura. Se fue a lo máximo. Recuerden siempre que nuestro amado pastor, que les pido que siempre tengan oración al hermano Mónico, ayer hablé con él y lo sentí un poquito agotado, lleva 3 domingos sin poder ir a la iglesia y ha estado tomando un tratamiento de un neumólogo que le ha pedido, entonces oremos mucho por él. Pero siempre recuerdo cuando él decía sobre cierta hermana que decía, Señor, dame mi casa, aunque sea en un guindo, decía. Y se lo dio en un guindo. Pero Rahab pidió lo mejor. Señal segura. Vea cómo, si usted, hermana Libre, si usted fuera uno de esos 2 espías, vea qué compromiso lo meten a uno, vea. Es que usted está comprometida con el Señor. Y para la gente, usted es una embajadora de Cristo. Y cuando usted habla, usted está representando a Cristo. ¿Eh? Eso es verdad. Vea lo que es una señal segura. Esa mujer, ¿dónde vivía? Dígame, por favor, ¿dónde vivía Rahab? En los muros. ¿Qué es lo que iba a votar Dios? Los muros. Ella vivía en el mero sitio de juicio. En lo que Dios había jurado, no va a quedar piedra sobre piedra. Yo voy a destruir esas paredes. Yo voy a destruir Jericó. Ella vivía en el lugar de destrucción. Y ella no dijo, denme un pasaporte, una visa, un salvoconducto, ayúdenme a salir de aquí. No, ella dijo, yo quiero señal segura. Y los hombres como embajadores dijeron, está bien. Nada más hay una condición. El que esté fuera de estas puertas, el que esté fuera de esta casa, no respondemos por él. Eso habla de la casa de la fe. Y ella empezó a meter a su familia. Y su papá, que tal vez vivía en otro barrio, véngase para acá, papá. Pero es que es muy incómodo, me queda el hospital más cerca, véngase. Y empezó a hacer toda una revolución, un movimiento, todos aquí adentro. Porque cuando venga el juicio, Dios me ha dado señal segura. ¿Cuál es tu señal segura? Y ella enseñaba el cordoncito rojo en la pared. Y tal vez ellos no entendían, pero había una fe subconsciente en ella que decía, le he creído a él. Y los muros se cayeron. Y cuando el pueblo de Israel vuelve a ver detrás de ese juicio, destrucción y muerte, una mujer con una familia sale de la destrucción libre, porque ella tenía una cadena, ella vivía presa no en un muro, ella vivía presa en una mala reputación. Es peor, usted puede salir de un muro de piedra, pero cuando usted tiene una reputación, la gente lo mira y lo señala, la gente lo acusa, la gente le reprocha. Era peor lo que ella tenía, la prisión de ella era peor todavía. Las mujeres de Jericó la miraban como lo más bajo de Jericó. Ella pidió señal segura. Algo en ella la llevó a creer que aunque los muros iban a caer, su casa iba a permanecer. ¿Cómo hizo Dios?
Botó los muros y la sostuvo a ella, no sé en qué piso estaba. ¿Cómo hizo Dios con ella? No sé. Lo único que sé es que ella se asomaba en la ventana. Siempre me gusta montar este drama. Yo veo a Rahab la ramera, prisionera de una mala reputación, vista tal vez como el ser más bajo de Jericó. Y ella volvió a ver, se asomaba así en la ventana y volvía a ver. Y veía a los hijos de Dios marchando y decía, ellos son libres. Ellos son libres. Tal vez ahí había gente mala, pero ahora son los hijos de Dios. Y están marchando y los guía Vean, ahí está el arca del pacto, donde descansa la columna de fuego. Ahí va Josué, el general. Qué dichosos. Cómo quisiera tener lo que ellos tienen. Y tenemos mucha gente allá en las calles que está en prisiones. Prisiones que no son de paredes, no son de hierro, no son de barrotes. Son prisiones en el corazón. Y les voy a decir algo. Aún en la iglesia hay gente en prisiones. Y saben, toda la fe empieza. Hay cosas que detonan la fe. Ella oyó que Israel había pasado por la noche de la muerte de los primogénitos. Ella oyó de las plagas. Ella oyó de cruzar el mar. Ella oyó de la conquista de los reinos. Ella oyó que cruzaron el Jordán. Ella oyó testimonio tras testimonio y ella dijo, este Dios de ellos es Dios aquí en la tierra y Dios en los cielos. Vean. Y ella los vio marchar y decía, no es un cuento, ahí están los hijos de Dios. Qué dichosos, decía ella. Ella empezó a anhelar. Yo he oído gente que cuando mira a las hijas de Dios aquí dice, ha habido hermanas que nos han visitado que dice, cuando yo veo aquí a las hermanas, yo, ¿cómo las veo, hermana? Y me dice, se ven tan lindas. Ay, cómo me llena mi corazón. Pero tienen un estorbo para ellas mismas. Hay gente que ve y dice, uy, yo oigo el testimonio del hermano Alice de que Dios los sanó en esto, que Dios hizo, que Él sintió orar. ¿Cómo quisiera yo? Y Dios nos está, y estas personas nos miran y están anhelando que esos muros se caigan y ser parte, meterse en las filas del Señor, marchar con el ejército de Dios. Hay algo que se está desarrollando aquí. Hay una levadura que está fermentando. Hay algo que se está creciendo aquí adentro. Porque el reino de los cielos es similar a una mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así es el reino de los cielos. Hay un misterio que se está desarrollando en estos momentos, al punto que la Biblia dice, en una de las epístolas de Pedro dice, que aún los ángeles desean mirar lo que está pasando con la iglesia. Los ángeles, los potestades, los principados, todo está mirando el misterio de Dios que se está desarrollando. Hay un proceso químico de fermentación, hay algo que está madurando, hay algo que está llegando a su punto, y cuando esto llegue a su punto, oiremos, sube acá, oiremos la trompeta de Dios y seremos levantados. Y así, tenía muchos ejemplos, pero no quiero alargar tanto la prédica, ya vamos a terminar. Aquí tenía anotado Rahab, tenía anotado al centurión romano. Ese es un buen ejemplo. Terminemos con el centurión romano. Es un excelente ejemplo. El centurión romano llevó su fe subconsciente a lo cotidiano. Y eso sería algo muy bueno que hiciéramos nosotros. Porque nosotros tenemos un problema de confinamiento de la fe. Confinamiento de la fe, sí. Pero lo que yo siento el domingo en la mañana cuando oigo los cantos y el predicador está predicando. Pero luego llega el lunes en la mañana y me convierto en la empleada de Concentrix. O me convierto en la auditora en la Contraloría. Vengo a ser el encargado de frescos en Perimercados. O soy el encargado de pinturas en la Cámara. Asumimos otro rol.
Es lunes en la mañana, es tiempo de trabajar, estamos en la operación arroz y frijoles, y entonces compartimentamos las cosas. El domingo en la mañana, ¡qué bendición! Ok, ya, estos son otros 100 pesos. Es hora de ir a pelear por el arroz y los frijoles. Y si no hiciéramos eso, Emanuel, y si nos lleváramos a este Dios del que estamos hablando en esta mañana a la universidad, si fuéramos más ambiciosos, si fuéramos como esa Rahab que pidió lo mejor, si nos lo lleváramos al lunes de la mañana, si nos lo lleváramos el martes y el miércoles, ¿qué pasaría si dejamos de compartimentar? Hace muchos años me tocó estudiar un tema. Ustedes saben que el hermano Eric empezó estudiando, siempre digo esta broma, y dice, mi hija mayor, mis hijas siempre cabecean desaprobando, pero cuando yo empecé estudiando en la universidad, empecé estudiando Derecho. Digo que luego me torcí. Pero cuando estaba estudiando, vi algo que se llama la costumbre indiferenciada. La costumbre indiferenciada en las antiguas culturas era aquel saber humano que estaba todo en manos de un personaje que podía ser llamado el chamán. El chamán era jefe de la tribu, el chamán era jefe político, era médico brujo, era de todo. Él era la pomada canaria, tenía la respuesta a todas las cosas. Luego la cultura se fue especializando y entonces los oficios se fueron creando y entonces ahora tenemos médicos que no saben nada de derecho y abogados que no saben nada de medicina. Sí, o sea, se fueron especializando en sus áreas al punto que un gran sabio de nuestro tiempo dijo que hemos llegado a la barbarie del especialismo. Tenemos personas, bárbaros especialistas que saben cómo dividir el átomo o cómo cambiar un gen para que un niño nazca con ojos azules en vez de pardos, pero ignora 1.000.000 de cosas. Somos ignorantes en muchísimas cosas, pero somos especialistas en algo. Esa es la condición moderna, actual. Y entonces hemos compartimentado todo. Y como lo compartimentamos, entonces, por ejemplo, algo que hemos compartimentado en estos tiempos finales, que es sano en este tiempo por el carácter de los hombres, es no mezclar religión con política. Porque se ha notado con cuánto abuso se juntan esas dos cosas. Pero cuando Dios era el rey de Israel, antes de que ellos pidieran rey, Dios era el gobernante, y Dios era el sacerdote, y Dios era todo. Era una sola fuente, ¿comprenden? Y cuando nosotros recibamos el reino de nuestro Padre, dice la palabra de Dios, dice el canto y dice Apocalipsis 5, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. La costumbre indiferenciada, o sea. Si nosotros pudiéramos tomar la fe y hacer como este centurión romano. El centurión romano no dijo, es que estas son las cosas de la palabra y esto es mi trabajo. No, él hizo un revoltijo. Él juntó todo. Él dijo, si es la verdad, si esta es la verdad, va a ser la verdad en mi trabajo, va a ser la verdad en mi casa, va a ser la verdad en la iglesia, va a ser la verdad en mi corazón, va a ser la verdad en todo lugar. Porque la verdad, es un absoluto. ¿Comprende lo que trato de decir? No la compartimento, no lo pongo según depende. Nosotros sí. Y mucho del trabajo duro que tiene que hacer un pastor en la iglesia es porque hay personas que le han dado sus finanzas a Dios, que le han dado su vida matrimonial, que le han dado, pero hay un área en su vida que no se le han entregado a Dios. Tenemos mucha gente que todavía piensa que Dios tiene nietos. Entonces, ellos son muy santos, ellos se consagran, ellos sirven. Pero no me regañen a mi chiquito. No, es que él se cansa orando. Yo voy a orar por él. Es que él no le gusta hablar con la gente. Y entonces, como que le hacemos una burbujita y Dios tiene que lidiar con él, igual como que lidia con usted. Igual, Dios no tiene nietos. Dios trabaja con los más jóvenes, con los niños, igual como con los ancianos. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Pero nosotros compartimentamos. Decimos, Señor, te doy mis finanzas, te doy mi matrimonio, te doy mi casa, pero esta cosita, esta me la voy a dejar yo voy a lidiar con esto.
Y ahí está el talón de Aquiles del cristiano. Porque hasta que le demos todo, en todas las áreas de nuestra vida al Señor, Él podrá tener absoluto control. Y podremos haber dicho, ahora sí, vénganos tu reino. No es que Costa Rica es gobernada por el presidente de Costa Rica, excepto Calle Carmona, o excepto aquí, Calle Astorga. No, no. Todo está englobado. Es el dominio del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y hacemos su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Eso lo entendió el centurión romano. Y él tenía un siervo, el cual era como un hijo para él. Él lo quería como si fuera un hijo. Y se le enfermó. Y vino al Señor. Y era amigo de los judíos, tanto que les había hecho una sinagoga. Era un hombre que tenía un amor por el pueblo de Dios. Que Dios bendiga a Israel, ¿verdad? Amamos a Israel. La cuestión es que este hombre vino y se acercó al Señor y le dijeron, escúchalo, atiéndelo. Él ha sido bueno con nosotros. Como quien dice, sóbale la espalda porque Él no soba la espalda a nosotros. Y viene Jesús y le dice, ¿qué quieres? Tengo a un siervo enfermo que es como un hijo para mí. ¿Quieres que yo vaya y llore por él? Y cuando Cristo se pone de pie y le dice, ¿quieres que yo vaya y llore por él? Los fariseos dijeron, ¡ah! A la casa de un gentil. Dios guarde. Eso era una abominación. Era contaminarse entrar a la casa de un gentil. Hasta el mismo centurión romano lo sabía y dijo, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Ahora está en un problema. Este hombre está en un problema. Este hombre dice, necesito que sane a mi siervo, pero Jesús no puede venir a mi casa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué problema? Los fariseos, todo el mundo está diciendo, no, que no vaya a la casa. Entonces, él viene y toma lo que él vive cotidianamente y aplica su fe subconsciente en ese nivel. Un genio. Centurión romano, un genio. Dice, mira, señor, hagamos una cosa. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero yo soy hombre sujeto a autoridad. Yo conozco lo que es la autoridad. Y si yo le digo a uno de mis soldados, ven, él viene. Y si le digo a aquel, ve para allá, él va. Él hace ellos hacen lo que yo les diga. Así que, entendiendo esto, si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Y a los fariseos les pasó como a 2 kilómetros de distancia. Pero Jesús hizo esto. Jesús hizo esto. Perdón por el drama. Jesús hizo. ¿Oyeron? ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Y todos los judíos, sí, oímos, ¿qué? En verdad os digo que no he encontrado una fe tan maravillosa en todo Israel. Vete, tu siervo ya sanó. Conforme a tu fe. Como lo dijiste, así está. Tu siervo ya sanó. Y ese hombre tomó las riquezas más valiosas en el banco de la misericordia de Dios. Ese hombre se metió hasta la bodega, hasta la bóveda. Le pasó por encima a los guardias, le pasó por encima al gerente del banco, se metió hasta la bóveda, le pasó por encima al tesorero, llegó donde estaban los tesoros, los agarró y se los llevó para su casa por medio de la fe subconsciente. Él dijo, yo sé que esto funciona así. Y puso la fe a la par. Y fluyó nada más. ¿Se imagina cuántas cosas en su vida cotidiana usted podría hacer con esa fe? Aplicando ese principio. En mi vida yo veo esto y ahora me doy cuenta, las cosas funcionan así. Y ahora veo que con la fe en tu palabra, esto puede fluir de esta manera. ¿Sabe qué? Para una persona así, todo es posible. Todo es posible. Hay una fe subconsciente. Voy a leer mi nota para terminar. Ya voy a terminar porque me estoy extendiendo más de la cuenta. Se trata de una fe que
que no se esfuerza en creer, no razona. Ahora, sé que algunos van a decir, no faltará por ahí. Siempre hay un Tomás, ¿verdad? Diciendo, si no metiera el dedo en la llaga de Jesús, no creeré. Entonces, por ahí puede haber un crítico diciendo, entonces somos como robots. No podemos ni pensar, no podemos razonar. No, Dios nos dio la capacidad de razonar. Pero la palabra de Dios no dice, al que razona todas las cosas les es posible. ¿Usted cree la palabra? Dice, al que cree todo le es posible. Dios le dio un razonamiento y si su razonamiento se alinea con la revelación del Espíritu Santo, no hay límites. Pero no trate de razonar la palabra. La serpiente puso a razonar a Eva. Rompió la continuidad de la palabra, dislocó la palabra, la reinterpretó, la sacó de su verdadero mensaje. No haga eso. No somos robots. Recuerdo las palabras de un líder comunista que en su ideología decía, la religión es el opio del pueblo, decía. Tiene razón. La religión es un distractor, es una droga para mucha gente. Yo no defiendo religiones aquí. Estoy hablando de fe en la palabra. Es un poder tan antiguo, más antiguo que el universo. Se trata de una fe que no se esfuerza en creer, que no razona, es una fe espontánea. Ella responde de forma automática. Mi última cita de esta mañana es 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Voy a decirlo así, de fe en fe. Tuviste fe para que Dios contestara una petición. Luego tuviste fe para una sanidad. Tuviste fe para un milagro. Si no tenemos ni fe para sanidad divina, ¿cómo vamos a tener fe de rapto? Estoy citando al mensajero. Si no tenemos ni siquiera fe para sanidad divina, ¿cómo vamos a tener fe de rapto? Vamos de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una fe espontánea, hay una fe inconsciente. Hay algo depositado aquí adentro del corazón y Dios le está hablando a ese que está allí. No a este. Este no entiende. Este es un cabezón. Este no entiende. En una o en dos formas habla Dios con el hombre, mas él no entiende. Y ahí están las diabetes, y ahí están las lumbalgias, y ahí están la presión alta, y ahí está todo. Y estamos en un puro dolor. Y Dios quiere hablarnos de muchas formas. Dios quiere hablarnos. Y esta conciencia está resistiendo. Así que olvídese de su conciencia. Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie. Usted viene con una fe subconsciente. De la misma forma en la que la viuda de Sarepta, dije, ella no sabe que sabe. Esta novia del tiempo del fin. Dios ha enviado una palabra tan ungida que tiene un poder para una obra en nuestras vidas. Y ella no se ha dado cuenta que lo tiene, que lo sabe, que lo ha recibido. El mensajero dijo, lo que ahora ha sido manifestado, llamado el tercer jalón, será manifestado en plenitud en tiempo de apretura. Bendita sea la apretura. Quiero orar con ustedes esta mañana. Si hay alguien allá en las redes sociales que tenga una necesidad, quiero que usted crea en esta fe espontánea que puede responder al poder al llamado de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, yo te pido, mi Señor, que tú vengas a estos corazones, que te sumerjas, Señor, en nuestras almas, que tú observes, Señor, lo que está debajo de la superficie, los traumas, los dolores, las penas, los miedos, que tú te sumerjas en nuestro ser, Señor,
y que tú observes, Padre, no solamente la necesidad que tenemos, pero más allá, porque no queremos pedir una cosa pequeña, queremos la misma señal segura que pidió Rahab. Señor, queremos que tú veas el potencial, que hay en lo que has depositado en nosotros, el buen depósito que tú has puesto, y que tú nos permitas, Señor, acceder a esto. Padre, que tú no seas el Dios del domingo por la mañana, que seas el Dios de las 24 horas, los 7 días, que podamos llevarte a todas las áreas de nuestra vida. Sé que es difícil, sé que puede ser agotador para el aspecto humano. Las fuerzas humanas no dan abasto para tener un Dios 24/7. Pero ayúdanos a aumentar nuestra atención, ayúdanos a enfocarnos y a llevar el reino de los cielos a casa, a nuestro lecho nupcial, a la mesa con nuestros niños, a llevar el reino de los cielos a nuestros trabajos, a nuestras aulas de universidad, a llevar el reino de los cielos a todas partes. Padre, que seamos como esa Rahab que sabía lo que quería, que seamos como esa viuda de Sarepta o ese Pedro que en tu palabra echaron la red. Que podamos ser, Señor, como ese centurión romano que te maravilló, Señor. Y que podamos hablar con ese carácter, bajo revelación, aplicando a las pequeñas cosas cotidianas, una fe subconsciente, una fe espontánea, que nos ayude a ir fortaleciendo este músculo espiritual, este entendimiento, esta revelación, que podamos ser entrenados en este camino, en este ejercicio, y que podamos, Señor, tener esa fe de pelo en pecho, tener esa fe firme, valiente, que puede tomar la espada de la palabra y que puede esgrimirla. Que podamos, Señor, usar tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a la revelación. Padre, te pido con todo mi corazón en esta hora que este no sea solamente un mensaje que nos haya bendecido en esta mañana, pero que este mensaje se reparta como pequeñas migas de pan, Señor. Esta harina que se ha leudado, este pan que se ha formado, que se lo lleven y que pequeñas migas de pan sean desmenuzadas en cada área de las vidas de mis hermanos, sus matrimonios, hogares, trabajos, estudios, en todo, en todas las relaciones que tengan, que seas tú esparciendo el reino de los cielos, desbordando el reino de los cielos en medio de tus hijos y hijas. Padre, si hay algo que algún hijo tuyo te esté pidiendo en esta hora, bajo esta atmósfera, Señor, yo te lo presento. Tú puedes ver la tabla del corazón. Tú puedes ver lo que en el subconsciente está llorando y está clamando ese corazón. Yo te lo presento en el nombre de Jesús, porque tú eres el hacedor de nuestros milagros. Tú eres nuestro Dios, a quien confesamos y a quien amamos. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.